ver, la estimación. La estimación es una de las cosas que más le cuesta trabajo a las personas cuando están empezando en Scrum o en metodologías ágiles porque cambia el concepto que tenemos de estimación, que normalmente es por tiempo, por cantidad de horas, de días, sino lo traduce en términos de esfuerzo. Entonces, la idea con la estimación en Scrum es tener un lenguaje común entre personas que tienen diferentes habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy un desarrollador junior, la misma tarea me va a tomar más horas realizarla porque tengo menor habilidad que un desarrollador senior. Mal no quiere decir que el esfuerzo sea diferente. El esfuerzo de realizar la tarea es el mismo, pero por mi habilidad me va a tomar más tiempo o menos tiempo. Lo que busca la estimación en Scrum es tener ese lenguaje común entre personas que tienen diferentes habilidades. La idea con esto es que podamos ver diferentes opciones que tenemos en cuanto a la estimación. Les voy a dejar unos enlaces interesantes de diferentes tipos de estimación y pueden o tomar algunas de esas estimaciones o simplemente crear su propia estimación. Conozco empresas y equipos que utilizan alguna de las que les voy a mostrar o hacen combinaciones de las que les voy a mostrar o crean su propia estimación. Lo importante acá es que el equipo, como es autónomo y autogestionado, defina cuál va a ser su forma de estimar y que sea algo que les funcione. Si no les funciona un sprint, simplemente volver a la mesa de dibujo y ver cómo pueden hacer otra estimación que les permita ser más efectivo. Vamos a empezar con la estimación por triangulación. La estimación por triangulación lo que hace es definir una historia base que todos los integrantes del equipo deben conocer. Repito, no importa que un integrante se demore más o menos en realizar esa historia base, pero debe saber el esfuerzo que eso toma. Entonces, si es instalar una base de datos, escribir código para una funcionalidad, hacer pruebas, certificar y demás, definen esa historia base. Y lo que van a hacer es comparar las nuevas historias que les lleguen para estimar con respecto a esa historia base. Si es más grande o más pequeña. Entonces se llama por triangulación porque lo que vamos a hacer es que me llega la historia nueva, yo la comparo con mi historia base y digo, no, esta historia es más pequeña. Entonces lo pongo como una estimación pequeña o una estimación mediana o una estimación grande de acuerdo a, a, a la comparación que estoy haciendo con respecto a la historia base. Esta estimación es fácil de realizar, es muy fácil comparar la historia que yo tengo en mente con las nuevas que me llegan. A veces no es tan exacta, por lo que no tenemos tantas formas de comparar, sino básicamente son tres: pequeño, mediano y grande. Pero cuando son equipos que están empezando, les puede dar resultado este tipo de estimación. Hay otra estimación que la vamos a ver a continuación y es definir también una historia base que normalmente se llama fresa, le dicen en los equipos. Y se llama fresa porque compara el esfuerzo que me toma comerme una fresa con respecto a, por ejemplo, comerme un coco. Para comerme una fresa no tengo que hacer absolutamente nada, simplemente tomo la fresa y me la como y listo. Para comerme una manzana el esfuerzo es mayor. Para comerme una naranja el esfuerzo es aún mayor, tal vez debo cortarla, porcionarla y podérmela comer y así hasta llegar a un coco. Un coco me va a ser muchísimo más difícil de comer que una fresa. El esfuerzo va a ser mucho mayor. Lo que busca definir la fresa es que definamos una historia base. En esa historia base lo que va a suceder es que lo vamos a poner como nuestra fresa, debe ser una historia pequeña. Y si hay otra historia que es más grande, puede ser, por ejemplo, como una manzana, el doble del esfuerzo, o puede ser como un coco 8 veces el esfuerzo. Aquí lo importante cuando estemos definiendo estos puntos de historia es que entendamos que el 1, 2, 3, 5 y 8 es exponencial. Quiere decir que si yo le pongo 8 a una historia, que es 8 veces más esfuerzo que el de la historia base que coloqué. Entonces, cuando lo vayan a definir, definan una historia que todo el equipo conozca, definan una historia que sea pequeña para que lo puedan eh, comparar de forma fácil con respecto a los otros
puntos de historia que van a definir y ya con eso pueden estimar cada una de las historias. ¿Qué hacen los equipos normalmente cuando ya tienen la fresa definida? Utilizan una estrategia que se llama Planning Poker. Y esta estrategia que se llama Planning Poker tiene varias particularidades. Es una forma efectiva de que los equipos expresen sus puntos de vista y como sugerencia la idea es mantener las estimaciones pequeñas en máximo 8 puntos en promedio. Puede ser más puntos, pueden ser 13, 20, pero la idea es mantener las estimaciones pequeñas. La metodología es bastante sencilla. Lo que se va a hacer es que se discute la historia de usuario, se aclara cualquier duda que pueda haber, aunque en el punto del Planning Poker, ya después de haber refinado la historia de usuario, lo más común es que ya no haya dudas acerca de la historia y simplemente los equipos, los miembros del equipo votan con respecto a esa historia de usuario. Le van a poner puntos de historia a la historia de usuario. Lo importante acá es que para no dejarnos influenciar de nuestros compañeros, hasta que todos votemos no se va a revelar cuál es el resultado que cada uno escogió. Hay varias modalidades para hacer esto. Una es comprar unas cartas que simplemente dicen puntos de historia. También hay aplicaciones, les voy a dejar un enlace con esta lección. Hay aplicaciones en internet que ustedes se pueden suscribir y simplemente a través de un navegador web pueden hacer la votación y se va a revelar el número que cada uno colocó de puntos de historia hasta que todos hayan votado. La idea es no dejarnos influenciar por nuestros compañeros, sino que realmente sea el valor que cada uno le colocó. Si, por ejemplo, yo le coloqué 3 puntos, otra persona 5 y otra persona 8, lo que va a suceder es que no hay consenso y como no hay consenso vamos a discutir dentro del equipo porque cada uno hizo la votación que realizó. En ese punto el de 3 puntos va a explicar que él cree que no es tan complejo por tal motivo, el de 8 puntos va a expresar su punto de vista y va a decir que es más complejo porque él tuvo en cuenta X o Y ahí puede que alguno o algunos cambien de opinión. Puede que yo me dé cuenta que no tuve algunas particularidades en mente o que simplemente se me olvidó que había que hacer alguna tarea y lo que se va a hacer es volver a votar. Volvemos a votar y la idea es que haya un consenso en esa votación. Scrum dice que se debe votar hasta que haya consenso, pero en la práctica, en un equipo de 7 a 9 personas, lograr el consenso a veces es difícil. Si la mayoría ya votan un puntaje estándar, mi recomendación sería que se vayan con ese puntaje y le pongan eso a los puntos de historia. Y si hay consenso o ya hay consenso desde el principio, simplemente le ponen esos puntos de historia a cada una de las historias y así van estimando. Normalmente cuando ya han trabajado varias veces esta metodología, se van a dar cuenta que el equipo tiene una capacidad en cuanto a los puntos de historia que puede trabajar cada sprint. Supongamos que es de 35 a 40. Esta es una forma fácil, a medida que van dándole puntajes a los puntos de historia, de ver hasta cuántas historias o hasta cuál historia van a poder abordar. Por eso es muy importante que como Product Owner priorice las historias que usted quiere que entren en el sprint actual, pero las deje en orden, cosa que el equipo, si no alcanza a cubrir todas, cubra las más importantes para usted. Esa sería la recomendación, pero también darle la libertad al equipo de que escoja su propia metodología. Estas son algunas que se utilizan mucho, pero déle al equipo la autonomía para estimar sus puntos de historia.